Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias al Señor. Aleluya. Gracias al Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, seguimos en este estudio de la obra del Espíritu Santo. Como les dije, es una enseñanza que nos llevaría varios domingos, pero confío en el Señor de que trae claridad, trae también fe a nuestros corazones para que el Señor siga obrando en nosotros. Aún no ha terminado Dios con nosotros. Esta obra del Espíritu comenzó desde la primera vez que escuchamos la palabra de Dios y terminará hasta que Cristo sea formado en nosotros, cuando seamos nosotros perfectos. Bendito el Señor Jesucristo. Hablamos del Espíritu Santo y hablamos de el nuevo nacimiento el fin de semana pasado, y entendimos por la Escritura que el nuevo nacimiento es la operación del Espíritu Santo en cada creyente, en cada persona, que el nuevo nacimiento es Dios formando en nosotros su identidad, es Dios formando en nosotros sus hijos, y que fuimos nosotros engendrados por el Espíritu Santo cuando la palabra quedó implantada en nuestros corazones. Amén. La palabra es la que hace hijos. El Espíritu Santo usa la palabra para que nosotros podamos ser nuevas criaturas. No se puede ser cristiano si no interviene Dios en la persona. Aunque la persona quiera, desee, le guste hablar como nosotros, cantar como nosotros, tener hogares como los nuestros, aunque las personas quieran, porque la gente se nos acerca y nos dice: me gustaría tener un hogar como el suyo, una esposa como la suya, unos hijos de pronto que sirvan al Señor. Pero esto no lo hace el ser humano, sino que es Dios, ¿verdad? Dios es el que hace. Y a medida que el hombre le permite a Dios obrar, entonces el Señor se manifiesta. Entonces el nuevo nacimiento, o el nacimiento del agua y del Espíritu, que es uno solo, es el nacimiento por la palabra. Esta es la obra del Espíritu Santo antes del bautismo del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo. Y quiero que leamos todos en Juan capítulo 14. Vamos a leer en Juan capítulo 14. Y dice de la siguiente manera, versículo 15 al 26. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Y qué dice? Estará dentro de vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Espíritu, el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Estuvimos mirando al comienzo del estudio que el Espíritu Santo es para los que le aman, versículo 15, para los que guardan su palabra, versículo 15, para los que le conocen, verso 17, para los hijos de Dios, verso 18,
y para los que son templo, es decir, la iglesia, versículo 23, y haremos morada con él. La iglesia es la morada del Espíritu. Por eso es que nosotros hemos experimentado a lo largo de nuestra vida cristiana el mover del Espíritu Santo. Hemos visto transformaciones, hemos visto la mano de Dios. Vea, que hayan sanidades, que hayan milagros, que hayan cadenas rotas, que hayan hogares bendecidos por Dios, que hayan toda esta clase de milagros. Esto es indicio de que el poder del Espíritu Santo está en la iglesia y no lo ha dejado, no ha dejado a la iglesia. Desde el comienzo, desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy, y continuará hasta que la iglesia sea llevada al cielo, el Señor estará en su iglesia para hacer su obra. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, no es ni lo primero ni es lo último en la obra del Espíritu Santo en cada creyente. Es una parte importante en el desarrollo de la vida cristiana de cada uno de nosotros y debe ser consecuente, como dice la Escritura. Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38, dice la Escritura que todo aquel que se arrepiente, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Que el bautismo es para el perdón, no es para limpiar, es para perdonar. Hay muchas personas que han encontrado limpieza por la palabra, han escuchado palabra por muchos años y Dios ha limpiado sus conciencias de obras muertas, ha limpiado sus vidas para poder presentarse a Dios, porque nadie puede presentarse a Dios sucio, pero la palabra lo limpia. Pero todavía tienen una deuda pendiente que debe ser solucionada, porque solamente el perdón de pecados que produce el bautismo, el creer, la fe en el bautismo, en el nombre de Jesucristo, es lo que puede salvar a una persona. Una cosa es limpiarlo, otra cosa es perdonarlo. Y después de este bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, entonces viene consecuente en la vida del cristiano, del creyente, el bautismo del Espíritu Santo. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y eso le está diciendo el apóstol Pedro a una cantidad de personas judías que habían venido a Jerusalén a realizar sus celebraciones, sus fiestas, a celebrar ahora en el día de Pentecostés, y vinieron de muchas naciones, judíos piadosos, a celebrarle al Señor, a entregar sus ofrendas, a hacer sacrificios. Pero todos ellos entonces le dice que si creían y se bautizaban, recibirían el don del Espíritu Santo. Si es que no se confíe, hermano, si usted ha hablado en lenguas en algún momento en su vida, no se confíe de que esa haya sido el clímax de su vida cristiana, porque no lo es. Vamos a ver durante esta enseñanza lo que significa el hablar en lenguas. Es simplemente una parte dentro de la obra del Espíritu, pero hay que llenarse del Espíritu Santo continuamente. Amén. Digamos gloria al Señor Jesús. El bautismo del Espíritu Santo significa o testifica que somos, número 1, lavados. Tito capítulo 3, versículo 5, nos habla de esta obra de la regeneración. Versículo 5 del capítulo 3 dice que Él nos salvó. El 4 podemos leer antes, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el que da testimonio de que somos nosotros lavados. Cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, es un testimonio de Dios, no a la iglesia, sino a los incrédulos, lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. Es un testimonio
de Dios a los incrédulos, de que esa persona, en esa persona, se está realizando la obra del Espíritu, y que esa persona ha sido lavada por el Espíritu Santo, que esa persona ha adquirido una posición y un estado especial entre Dios y esa persona. No todo el que dice que está bien delante de Dios, está bien delante de Dios. El que da testimonio de eso es Dios. Aleluya. También el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, es para los, o da testimonio de que somos santificados y que somos justificados. Primera los Corintios 6, versículo del 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Aquí dice todos los que no van a heredar el reino de Dios. Esto no es palabra de hombre. Algunas personas dicen, pero es que ustedes no son Dios para decir quién se salva y quién se condena. Y tiene razón. Yo no puedo decirle a nadie, usted se salva y usted se condena. Pero el que sí puede decir es la autoridad, que es la palabra de Dios. La palabra sí dice quién es salvo y quién no es salvo. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué más claro que esta palabra? El Señor es claro. La salvación es sencilla, es fácil, es creer en Jesucristo. Pero el condenarse es simplemente hacer caso omiso a la palabra. Y aquí dice claramente el Señor quiénes no heredarán el reino de Dios. Pero el verso 11 dice: y esto erais algunos. Y seguramente usted cae en alguna de esos malos hábitos, de esos errores que menciona la Escritura. Ahí estábamos. Pero estos erais algunos de vosotros, dice, más ya habéis sido lavados. Amén. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, es que sin la obra del Espíritu no hay nada. Sin el mover del Espíritu y sin la obra del Espíritu no hay lavamiento, no hay vidas que son regeneradas, no hay santificación, no hay justificación en el nombre del Señor. Es por el Espíritu. Es más, el Espíritu es el que da testimonio de que todas estas cosas están sucediendo en este lugar. Cuando usted siente, percibe la presencia de Dios, cuando usted ve y escucha que se mueve el poder del Espíritu Santo, que se derrama el poder del Espíritu Santo, tenga por seguro que es que en este lugar, este es el lugar donde Dios trabaja, donde Dios obra, donde Dios santifica, donde Dios lava, donde Dios justifica. Esta es esa casa. Aquí es donde Dios hace esa obra. Bendito el Señor Jesús. También el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a leer en Romanos capítulo 8. El bautismo del Espíritu Santo también testifica que somos sus hijos. Domingo pasado hablamos que el bautismo del Espíritu Santo no es para llegar a ser hijo de Dios, que algunos predican eso. Que si no ha hablado en lenguas no es hijo de Dios, que si no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo no es hijo de Dios. Pero es un error decirlo de esa manera, porque lo que nos dice la Escritura es que por cuanto sois hijos, Dios ha derramado el Espíritu de su Hijo. En Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17, lee la Escritura: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es que el mover del bautismo del Espíritu Santo en la iglesia está dando testimonio de que nosotros somos hijos de Dios, y si hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Así es que no se puede decir, como dicen algunos, que el bautismo del Espíritu Santo o el moverse del Espíritu Santo fue simplemente un asunto de un trato especial de Dios con los antiguos, y que ahora ya no se necesita el mover del Espíritu. Muchas personas se han apartado de esta enseñanza, y por haberse apartado, entonces Dios no se manifiesta en sus vidas. Pero nosotros somos testigos. A ver cuántos hay testigos en esta hora de que el Espíritu Santo se mueve. Él de verdad se mueve. Y donde Él se mueve, hermanos, suceden milagros, suceden transformaciones. Donde está el Espíritu de Dios, dice la canción, hay libertad, hay vida, hay santificación, hay justificación. Es cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve en medio de la iglesia que suceden estos milagros. Con razón, se ve en medio de la orquesta de congregaciones que adoran a Dios y que honran a Dios, se ve una diferencia total, marcada, evidente del trato de Dios y de la obra de Dios. Porque por los frutos los conoceréis. Es evidente. Aunque allá canten, aunque allá adoren, y seguramente lo hacen mejor que nosotros. Seguro tienen bandas grandísimas, orquestas, seguramente tienen oradores de mucha experiencia y con muchos títulos, pero eso no significa que el Espíritu de Dios se está moviendo allí. El profeta se le dijo, salga y mire a ver si ahí está el Espíritu. Y el fuego abrasador, el incendio forestal que él vio en su visión, y dijo, ahí seguro está Dios. Y Dios no estaba ahí, ¿verdad? El viento recio, seguro ahí está Dios. Y Dios tampoco estaba ahí. Y un silbo apacible, y ahí estaba Dios. Es que no depende de uno. No depende de lo que uno fabrique. No depende de eso. A veces los músicos nos dejamos llevar por eso. Con esta canción sí, con este ritmo sí, con esta fuerza. Por ahí decía alguien, yo canto esta canción y eso se derrama. ¿Quién dijo que depende de una canción? No depende de una canción. ¿Quién dijo depende si hay guitarra o no hay guitarra? Cuando hay guitarra sí, cuando no hay guitarra no. Cuando hay teclado sí, cuando no hay teclado no. ¿O es que acaso no hemos experimentado el toque de Dios, su presencia, aún en la intimidad de nuestro cuarto? Seguramente cantando ahí medio desafinaditos, sin cantores detrás de nosotros para apoyarnos, y hemos sentido la presencia de Dios. Dios no está buscando algo específico para Él manifestarse, sino creyentes. Creyentes. Donde tú le creas a Dios, donde tú amas a Dios, porque el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es para los que creen, para los que aman y guardan sus mandamientos, para los que piden también. Si es que somos sus hijos, hermanos, digamos gloria a Dios, somos hijos de Dios, y eso lo sabemos, por supuesto, por la obra del Espíritu Santo. Se dice por ahí, tal el Padre, tal así también los hijos, ¿verdad? O hijo de tigre sale pintado, dicen por ahí.
donde están los hijos de Dios, los que de verdad son hijos de Dios. No los que tanto publican y hablan y dicen, sino los que de verdad son hijos de Dios. Ahí tiene que manifestarse el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Vamos a ver las siguientes pruebas de la obra de Dios a través de su Santo Espíritu y cómo a través de la Escritura vemos diferentes episodios del mover de Dios de forma especial. En la casa de Cornelio, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, versículos 7 al 9. Después de que sucede ese acontecimiento allá en la casa de Cornelio, hubo asombro, porque hasta ese momento solamente creían los judíos que la iglesia era de judíos. Pero cuando Pedro entra a casa de Cornelio, les predica, y antes del cierre del sermón, porque predicadores, acuérdense que nosotros solamente somos mensajeros de Dios, de un mensaje, pero Dios es el que tiene la dirección del mensaje. Cuando usted predica lo que Dios puso en su corazón, pero Dios sabe cuándo parar. Dios sabe. A veces uno quiere terminar y terminar, y el reloj avanza y avanza y uno quiere terminar, pero Dios hace rato que había terminado. A veces pasa así. Hay que dejarse uno dirigir por Dios. Entonces Pedro, el sermón se le terminó antes de él terminarlo, porque dice que mientras él estaba enseñando y estaban sentados, todos esos familiares de Cornelio y amigos cercanos estaban sentados, y mientras él hablaba, cayó el Espíritu Santo. Y cuando cayó el Espíritu Santo y todos hablaban en otras lenguas, entonces Pedro dijo, ya, hasta ahí. Magnificaban a Dios y alababan al Señor. No habían sido bautizados aún, pero tenían una fe de que Dios les iba a hablar y que Dios iba a hacer cosas grandes. Que se derramó el poder del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Claro, esta noticia fue hasta Jerusalén, y allá en Jerusalén entonces se asombró la gente. ¿Cómo es posible esto? Así es que citaron a Pedro y subieron allá y estuvieron en este primer concilio. Y dice la Escritura en el versículo 7 que después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio. La palabra clave aquí es el testimonio. Les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. O sea que el que testifica de la obra de Dios es Dios mismo, ¿sí? El que testifica de que somos hijos de Dios es Dios mismo, manifestando y dando, derramando, dando del Espíritu Santo. Ese fue el testimonio. Pedro predicó la palabra, y cuando cayó el Espíritu Santo, entonces Pedro dijo: aquí está Dios aprobando, testificando esta obra que se está realizando. Y testifica Dios dando el Espíritu Santo. Como dije ahora en un momento, entonces es testimonio de que somos hijos de Dios el bautismo del Espíritu Santo. No es para ser hijos. Ustedes, hermanos, que aún no han tenido, algunos de ustedes, la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, no crean que ustedes son menos que los que sí han tenido la experiencia. Todos somos hijos de Dios los que hemos creído en Jesucristo y nos hemos bautizado en su nombre. Aleluya. Somos hijos de Dios. Pero deben crecer todavía en las experiencias que Dios imparte a cada uno de los creyentes, en este trato de Dios con cada uno de nosotros, en las experiencias que hemos tenido en su presencia. Y dependiendo del ambiente y el lugar donde estamos, produce cierta expectativa, y por eso el campamento de jóvenes, por eso la convención de jóvenes, la convención en Florida, estos momentos, estos escenarios son propicios para uno desbocarse en adoración a Dios y en libertad, y estamos como todos sincronizados en adoración a Dios, y hemos
hemos tenido experiencias maravillosas del derramamiento del poder del Espíritu Santo en estos escenarios, pero no significa que no puede también el Señor derramar de su Espíritu, como lo ha hecho, ¿verdad?, poderosamente en medio de nosotros en nuestro servicio, un día domingo o un día martes, o allá en la casa en el devocional con los hermanos, o en tu devocional familiar, ¿verdad? ¿Por qué no? Y si Dios nos hace hablar en lenguas en otros lugares, en otros momentos, Él es soberano y Él testifica de la manera que Él quiere, cuando Él quiera. ¡Aleluya! Así es que eso es lo que sucedió después de la predicación en la casa de Cornelio. Entonces Dios testificó que eran hijos y les dio el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 19, entonces, relata la conversión de estos primeros hermanos en Éfeso. Y dice la escritura que, versículo primero, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Claro, el apóstol de una vez entendió que ellos eran discípulos, pero no discípulos de Cristo, ¿sí? Entonces les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Juan tuvo un momento de esplendor, digámoslo así, de su predicación, pero cuando llegó el esposo, esas son las palabras que él usa, el amigo cuida de la novia, pero una vez llega el esposo, el amigo se hace atrás. Así es que Juan predicó: arrepentíos, el reino de los cielos está cercano. Pero cuando Cristo llegó, entonces Juan el Bautista cesa su intervención, su obra. Él solamente era una voz en el desierto, una voz, el amigo del esposo. Así es que estos que habían creído en ese bautismo de arrepentimiento de Juan y habían sido instruidos de acuerdo a las enseñanzas que predicaba Juan antes de la aparición del Mesías, entonces Pablo les dice, versículo 4: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, fueron rebautizados. El rebautismo es bíblico una vez se entiende el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿qué vino sobre ellos? El Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Después que entendieron, creyeron, que oyeron el Evangelio, se bautizaron en el nombre de Jesús, porque solo en ese nombre hay salvación. Y cuando Pablo impuso las manos, recibieron el Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo es consecuente en una vida que es creyente. Y en Efesios capítulo 1, entonces, hace alusión el apóstol Pablo a ese suceso de Hechos capítulo 19. Efesios 1 dice, versículo 13: en él también vosotros, les está recordando lo que había sucedido años anteriores en Hechos capítulo 19. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Algunos dicen que el Espíritu se recibe solamente creyendo. Claro, es el comienzo. Si no se cree, no se recibe el Espíritu Santo. Pero el bautismo del Espíritu Santo
es evidente, porque en Hechos 19 dice que hablaban en otras lenguas. O sea que se oye y se ve. Hay evidencia auditiva y visual. Pablo les está recordando a los efesios que cuando creyeron, recibieron el Espíritu Santo. Y también Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4, 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clama Abba, Padre. Así es que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces estas evidencias del bautismo, estas pruebas del bautismo, la casa de Cornelio también, los Efesios y los Gálatas, nos enseña la palabra, nos demuestra que el poder del Espíritu Santo se derrama sobre los creyentes, se derrama sobre los hijos de Dios, se derrama sobre aquellos que tienen sed, y que este bautismo del Espíritu Santo, como parte del trato de Dios, de la obra del Espíritu, es consecuente a una vida que creen. Aleluya, digamos gloria al Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Los primeros que hablaron en lenguas, este grupo de como 120 que estaban encerrados allá en el aposento alto, escondidos porque estaban en alarma la ciudad. Los soldados romanos subían y bajaban porque se dijo: los discípulos se robaron el cuerpo del Señor. Así es que los estaban buscando y estaban escondidos allá, obedeciendo al Señor cuando les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y mientras estaban ellos allá, entonces orando y cantando, todos unánimes, Hechos capítulo 2, versículo 6, entonces vino un estruendo, ¿verdad? Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud, porque dice la escritura que vino un estruendo, un soplo fuerte. Se posaron sobre ellos lenguas repartidas como de fuego. Eso dice los versículos anteriores. Y el verso 6, que cuando hubo el estruendo, se agolparon, se juntó la multitud, estaban confusos porque les oían hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Y noten la cantidad de naciones y lenguas representadas en ese lugar, allá en Jerusalén. Dice, partos, verso 9, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pamfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, eso fue un hecho maravilloso en el cual Dios intencionalmente produce que todos estos 120 estuvieran hablando en todas esas diferentes lenguas las maravillas de Dios, y los que oyeron, escucharon este mensaje y creyeron en sus corazones después lo que Dios les estaba hablando a través de su iglesia. O sea que el hablar en lenguas en este momento, en esta ocasión, se refiere a lenguajes naturales humanos de personas que en este caso fueron a Jerusalén y les escucharon hablar en su lengua natural. También los samaritanos, capítulo 8 del libro de los Hechos, dice la escritura, allá en el versículo 17, Dios envió a este evangelista Felipe
Y Felipe se fue a Samaria. Versículo 5 dice que descendió Felipe a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pero el versículo 17 dice la escritura que después de que vinieron allá Pedro y Juan, dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y el versículo 18 dice, cuando vio Simón era un mago que se convirtió al evangelio, y en ese tiempo, en esa región, habían muchos magos, parece que tomaban sus libros de magia y los quemaban. Y este mago, entonces, cuando vio, versículo 18, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, pero estos a quienes se les daba el Espíritu Santo ya habían sido bautizados y ya habían creído al mensaje, ya eran cristianos, hijos de Dios, se estaban congregando, pero aún no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo. Pedro y Juan imponían las manos y se les daba el Espíritu Santo mediante la imposición. Claro, esto llamó la atención de Simón. Entonces Simón les ofreció dinero, verso 19, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro les dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Pero es importante anotar que el derramamiento, lo que daba Pedro y Juan a esos cristianos allá en Samaria, era algo que se veía y algo que se oía. O sea, tiene que haber evidencia audiovisual del derramamiento del Espíritu Santo. Eso no es decir, recibir el Espíritu Santo y ya. No, pero ¿cuál fue la evidencia audiovisual? Simón, el mago, vio esta evidencia. Pedro la vio en casa de Cornelio. Los gentiles en Hechos capítulo 10, ya en la casa de Cornelio, ya hablamos acerca de eso. Mientras hablaba Pedro, descendió el poder del Espíritu Santo. Pero quiero anotar ahí que dice, ¿cómo van a impedirles el agua a estos a quienes Dios ha dado el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros? O sea, ellos vieron y escucharon a los de la casa de Cornelio hablar en nuevas lenguas. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, él dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. O sea, él hablaba en lenguas. Claro, dice, pero en la iglesia prefiero decir 5 palabras con el entendimiento que 10,000 palabras sin entendimiento. Que cuando se hablan lenguas, esas lenguas no las entiende, sino si son lenguas naturales las entenderá aquel que habla esa lengua. Pero aquí todos hablamos español, y cuando alguien habla en lenguas aquí, todos quedamos sin entendimiento. Después vamos a estudiar la carta a los Corintios capítulo 14. Quedamos todos sin entendimiento. Pero si aquí entra una persona a quien no hay traductor para ella, habla árabe, habla francés, habla, no sé, italiano, algún lenguaje, y si el Señor quiere tratar en su corazón, Dios puede, porque lo ha hecho, lo hizo y está registrado en la Escritura. Y también hemos escuchado testimonios de personas que Dios ha usado para hablarles a otros en un lenguaje que ellos ni conocen. Dios puede tomar a uno de nosotros, hacerlo hablar en la lengua de esa persona que acaba de entrar y testificarle el poder de Dios. Por eso, hermanos, las lenguas son para testimonio a los incrédulos. Dios, por compartir este mensaje, Él hace cosas extraordinarias. Pero Pablo le dice, yo hablo en lenguas más que ustedes, pero en la casa. Pero en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para que todos se alimenten, todos se nutran, que 10,000 palabras que ni la iglesia ni él mismo entendía. Y el último pasaje que quiero que miremos entonces
ahí en 1 Corintios capítulo 13, entonces el apóstol Pablo hace referencia a estas diferencias de lenguas. Capítulo 13, versículo 1 dice: y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Después vamos a ahondar en ese tema, pero hay unas lenguas que son naturales, humanas, por ejemplo la de Hechos capítulo 2. Pero hay lenguas que son angelicales, y parece ser que estas lenguas son las que dice el apóstol también, diciendo: ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que a veces el hablar en lenguas es una lengua que no se entiende, es una lengua que es angelical, y simplemente se habla en lenguas porque el Espíritu intercede por nosotros de esa manera, pero quedamos también sin fruto, sin conocimiento. Sin conocimiento. Vamos a hablar de eso más adelante. De manera que, hermanos, entendamos que Dios tiene un propósito, un plan con las lenguas dentro del trato suyo con la iglesia. El hablar en lenguas no es algo que se pueda aprender. Es que es triste darse uno cuenta de que hay lugares donde se le enseña a la gente a hablar en lenguas. Y les enseñan: diga esto, usted dice esto y esto y esto, eso significa esto. Y entonces empiezan a producir palabras y sonidos que son ya predeterminados, que ya han sido enseñados, y creen que eso es hablar en lenguas. Pero el hablar en lenguas no es un asunto natural. No es algo que uno busca: voy a buscar hablar en lenguas, voy a producir el hablar en lenguas. Sino que es Dios el que toma a una persona en el momento en que Él quiere y toma su lengua para que su lengua diga las maravillas de Dios de la forma como Dios quiere, en el lugar donde Dios quiera. Hay lugares donde se hacen campañas para que reciba el Espíritu Santo la gente y los hacen pasar adelante. Y nos han contado personas que cuando se acerca alguien a orar y le impone manos, que creen que esto es un juego, les dicen: diga esto, 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 más rápido, más rápido, más rápido, dígalo más rápido, más rápido. Y creen que porque no se entiende lo que se está diciendo, se está hablando en otras lenguas. Dios es juez de todas estas cosas también. Las lenguas son un don de Dios, Dios las da. Eso no hay que forzarlo. No se esfuerce usted, ni haga caso cuando alguien le diga: diga esto, diga lo otro, dígalo más rápido. Usted solamente adore a Dios, que Dios se encarga de el resto. Aleluya. Es parte de la obra del Espíritu, pero como dije, no es el principio ni es el final. Te invito a que esté en pie, por favor. Vamos a adorar al Señor, a darle gracias unos minutos. Que el Señor siga haciendo la obra en cada uno de nosotros. Hermanos, yo necesito más experiencias en Dios. Si el Señor me permite hablar en nuevas lenguas, cuando el Señor lo hace, lo haré. Si no, adoraré al Señor en entendimiento, con mis palabras, en mi entendimiento. Pero es importante el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia. Y si usted no ha tenido esta experiencia, hermano, pídala. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quiénes? A los que se lo piden. Hay que pedir. Vamos a dar gracias a Dios. Señor Jesús, en esta hora te adoramos, te agradecemos. Confío, Señor, que tu palabra
hará la obra en cada creyente. Confío, Señor, de que todos nosotros